Es la década de 1940 en el Hospital Psiquiátrico Creedmoor, un vasto asilo mental. Estos pacientes sufren de enfermedad mental, un tema que es gravemente malentendido. Como resultado, una técnica común aplicada a estos pacientes es la lobotomía, que implica cortar nervios en su cerebro. El resultado es como apagar una luz en la mente de alguien, a menudo dejándolos como una cáscara de lo que eran antes en un estado similar al de un zombie. Es aquí, en el Hospital Psiquiátrico Creedmoor, donde conocemos al protagonista de nuestra historia, la familia Sackler. La familia que llegaría a crear un imperio de drogas de $14,000 millones y jugaría el papel principal en el inicio de la crisis de los opioides. Pero mucho antes de todo eso, allá por los años 1940, 3 hermanos de la familia Sackler trabajaban en Creedmoor. Pasaron mucho de su tiempo administrando otro tratamiento brutal, la terapia de electrochoque. Esto implicaba atar a un paciente y enviar una corriente eléctrica a través de su cerebro. A menudo dejaba a los pacientes profundamente traumatizados. Después de administrar este procedimiento miles de veces, los hermanos Sackler se convencieron de que debía haber una mejor manera. Creían que los trastornos mentales eran causados por problemas con la química del cerebro de alguien, y si era un problema químico, debía haber una solución química. En resumen, una píldora podría solucionar cualquier trastorno mental. Basándose en esto, los 3 hermanos Sackler compraron una pequeña empresa farmacéutica llamada Purdue, y los 2 hermanos menores comenzaron a trabajar en el negocio. Mientras tanto, el hermano mayor, Arthur Sackler, se embarcó en una audaz misión secundaria. Arthur compró una empresa de publicidad médica e innovó con algunas ideas sombrías pero revolucionarias sobre cómo vender medicamentos. Contrató médicos y los usó como vendedores para promocionar productos a otros médicos. También pagó a un jefe de división en la administración de alimentos y medicamentos para promocionar sus medicamentos. Incluso creó anuncios enumerando profesionales médicos que recomendaron cierto medicamento, pero en realidad ni siquiera eran personas reales, simplemente los inventó. Básicamente, Arthur Sackler cruzó todo tipo de líneas éticas para vender sus productos farmacéuticos, y en algunos casos cometió un fraude descarado. Pero al hacerlo, se volvió extremadamente rico. Sin embargo, el mayor logro de Arthur fue expandir el mercado para los tranquilizantes adictivos. Utilizando varias técnicas sospechosas, convenció a los médicos y pacientes de que necesitaban Valium y Librium para la ansiedad cotidiana. Como era de esperar, pronto siguieron el abuso generalizado y la adicción. Pero cuando se le preguntó sobre el creciente problema de la adicción, Arthur Sackler tuvo una respuesta escalofriante. Él dijo: la droga no es el problema. Los pacientes imprudentes son el problema. Arthur murió antes de que comenzara la crisis de opioides de la actualidad, pero él creó el ambiente en el que podría suceder. Y con Arthur fuera, nuevos miembros de la familia Sackler se harían cargo de la empresa y buscarían nuevos productos para aumentar aún más su fortuna. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse mucho más perturbadoras. El primer medicamento exitoso para el dolor de los Sackler se llamó morfina sulfato, Contin. Esto era morfina con un sello alrededor de la píldora que hacía que el químico ingresara al torrente sanguíneo lentamente y de manera continua durante un periodo de tiempo. De ahí es de donde proviene la parte Contin del nombre. Este fármaco era usado principalmente en pacientes con cáncer, pero los Sacklers enfrentaban un gran problema. Su patente estaba a punto de expirar, lo que significaba que otras empresas podrían producir versiones genéricas de su medicamento, lo que reduciría drásticamente sus ganancias. Así los Sacklers empezaron a buscar un nuevo fármaco para comercializar. Sugirieron oxicodona, un opioide muy potente que era adictivo y mucho más fuerte que la morfina. Pero dijeron, ¿qué tal si usamos el mismo sistema Contin que creamos para la morfina? Así, en lugar de que alguien reciba una gran dosis de oxicodona, esta se introducirá lentamente en el torrente sanguíneo durante 12 horas.
Lo llamarían OxyContin y tenía un efecto similar al de la heroína. La verdad era que este podría ser un buen medicamento para el dolor al final de la vida o durante un corto periodo después de un accidente muy grave. En esos casos, los beneficios podrían superar el daño de tomar este medicamento muy fuerte y adictivo. Pero desafortunadamente los Sacklers tenían otras ideas. Querían un medicamento exitoso que pudieran vender a tantas personas como fuera posible. Promocionarlo solo como un medicamento para el final de la vida implicaría un mercado mucho más reducido. Pero ¿qué pasaría si lograran que los médicos lo recetaran para dolencias frecuentes como dolor de rodilla o espalda? Si OxyContin fuera un medicamento para todos con cualquier dolor, eso podría hacerlos muy ricos. A través de un conjunto de documentos secretos, ahora sabemos que Purdue deliberadamente intentó ocultar los peligros de su medicamento y en cambio lo comercializó al público más amplio posible utilizando una de las campañas de marketing farmacéutico más grandes de la historia. Sería esta decisión de anteponer las ganancias a la seguridad lo que comenzaría lo que llamamos la crisis de los opioides, cobrando cientos de miles de vidas. Sin embargo, para afirmar que su medicamento era seguro y efectivo para una amplia gama de usos, necesitarían la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, y dado que los Sackler no tenían ninguna evidencia de esto, seguramente no podrían conseguir su aprobación, ¿verdad? Desafortunadamente, aquí es donde las cosas se ponen más controvertidas. Purdue Pharma logró algo muy inusual. Obtuvieron la ayuda de un oficial médico en la Administración de Alimentos y Medicamentos. Su nombre era Curtis Wright, y él era el revisor médico encargado de decidir si aprobaba OxyContin. Y sin embargo, estaba trabajando de cerca con Purdue en la redacción. En un momento, los ejecutivos de Purdue acamparon durante 3 días en una habitación alquilada cerca de la oficina de Curtis y juntos ayudaron a redactar la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de OxyContin de una manera que Curtis prometió que sería aprobada. En lugar de ser un regulador imparcial, era como si estuviera trabajando para Purdue. Era sin precedentes que un funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos y una compañía farmacéutica tuvieran tanto contacto, y que una compañía farmacéutica literalmente ayudara a redactar una revisión de su propia solicitud. Eso nunca debería haber ocurrido. Pero no solo la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó OxyContin, sino que permitieron a Purdue afirmar que no era muy adictivo ni propenso al abuso. Purdue nunca realizó estudios reales sobre su adictividad. Dijeron que el recubrimiento de la píldora para liberarla lentamente en la sangre evitaría la adicción. Como resultado, en el prospecto de OxyContin añadieron una línea de texto curiosa. Se cree que la absorción retardada reduce la posibilidad de abuso de la droga. Esto no sonaba muy científico. ¿Quién lo cree y en base a qué evidencia? Era muy vago y nunca había habido una etiqueta como esta antes. Pero Curtis Wright de la Administración de Alimentos y Medicamentos lo aprobó y esto se convertiría en la mejor herramienta de marketing de Purdue. Verás, los médicos siempre han sido muy cuidadosos al recetar opioides, ya que su adicción está bien establecida. Pero Purdue usaría esta etiqueta para decirle a los médicos que OxyContin básicamente no es adictivo. Los representantes de ventas dirían que está en el empaque y que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo aprobó. Y esto sería el catalizador para que los médicos recetaran este medicamento mucho más. Pero aquí es donde esto se vuelve fascinante. Curtis Wright pronto dejó la Administración de Alimentos y Medicamentos y en poco más de un año consiguió un nuevo trabajo, trabajando para Purdue Pharma por más de $370,000 al año. Así que para resumir, la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó a Purdue una etiqueta extremadamente inusual que resultó ser una mentira. Esa etiqueta ayudó a la empresa a ganar miles de millones y el hombre que la aprobó fue a trabajar para esa empresa. Y tristemente las cosas estaban a punto de empeorar mucho más.
Purdue comenzó una de las campañas de ventas más agresivas de la historia. Cientos de representantes de ventas comenzaron a convencer a los médicos de todo el país para que comenzaran a recetar OxyContin a cualquier paciente con cualquier tipo de dolor. Estos representantes de ventas no tenían formación médica, pero Purdue entrenó a los vendedores para superar cualquier preocupación de los médicos. Se les dieron frases para usar que Purdue sabía que eran mentiras totales. El medicamento se puede tomar por periodos prolongados sin riesgo alguno. La mentira más audaz de Purdue fue que menos del 1% de los pacientes se volvieron adictos debido al único sistema de liberación prolongada de la píldora. Muchos médicos lo recetaron basándose en esta afirmación. Sin embargo, se descubrió más tarde que el estudio en el que Purdue basó esto no era un estudio revisado por pares en absoluto. Era una carta de 5 frases de un médico que había realizado una prueba corta usando opioides en un entorno hospitalario, con un tamaño de muestra muy pequeño. Y ni siquiera era sobre OxyContin. La carta fue enviada a una revista en 1980. Cuando el autor de la carta descubrió que Purdue usó esto para justificar la comercialización masiva de opioides fuertes, quedó asombrado. Pero trágicamente ya era demasiado tarde. Purdue utilizó esta falsa afirmación para decirle a los médicos que no había una dosis máxima de Oxy, ya que esencialmente no era adictivo. Sin embargo, muchos médicos requerían gran persuasión. De esta manera, se instruyó a los representantes de ventas para sobornar a los médicos y recepcionistas con regalos, flores, almuerzos elegantes, lo que fuera necesario. Purdue gastaba millones al año solo en comida para médicos para poder usar eso como una forma de entrar, para convencerlos de recetar más de sus pastillas. Y funcionó. Según los propios datos de Purdue, los médicos que asistieron a las cenas recetaron más del doble de prescripciones de Oxy. Debido a que OxyContin era muy adictivo, una vez que un paciente se enganchaba, recibiría recetas mensuales recurrentes, lo que significaba más comisiones para los representantes de ventas. A diferencia de otras farmacéuticas que limitan los bonos, Purdue no puso límites a las ganancias de los vendedores. De hecho, Purdue realizó concursos de ventas ofreciendo premios para incentivar a promover Oxy más agresivamente. Y los representantes de ventas ganaban más si vendían dosis más grandes de la droga. Para ayudar a su equipo de ventas, Purdue distribuyó material de lectura a hospitales en todo el país que supuestamente era de grupos de investigación independientes para educar a los médicos sobre nuevas investigaciones del dolor. Sin embargo, más tarde resultó que estos grupos eran secretamente propiedad o financiados por Purdue para difundir sus mentiras. Todas estas supuestas sociedades independientes de dolor promovieron intensamente el uso de OxyContin, que básicamente infiltraron los hospitales con propaganda. Esto significaba que la principal fuente de información del médico sobre el medicamento no provenía de investigaciones imparciales como pensaban, sino de empresas secretamente propiedad de Purdue. No era educación, era una herramienta de ventas. Uno de los recursos más influyentes de Purdue fue un anuncio en video llamado Recuperé mi vida, que presentaba a pacientes diciendo lo maravillosa que era su vida después de usar OxyContin. En realidad, la mitad de los participantes en el video desarrollaron una adicción a los opiáceos. Purdue llevó las cosas aún más lejos cuando comenzaron a pagar a los médicos para que asistieran a conferencias médicas que realmente se utilizaban para adoctrinarlos aún más sobre los beneficios de los opioides. El mensaje era que eran seguros y que no recetarlos era como querer que los pacientes sufrieran, pero todo era una campaña orquestada para cambiar la visión de los médicos sobre los opioides. No obstante, la oxicodona era menos conocida y se entendía menos bien. Purdue sabía que muchos médicos tenían la idea equivocada de que no era tan peligrosa o fuerte como la morfina, cuando en realidad era 2 veces más fuerte. Purdue y los Sacklers indicaron a los representantes de ventas no corregir a los médicos y aprovechar este malentendido para incrementar las ventas de pastillas. Purdue no solo se enfocó en los médicos, también dieron muestras gratuitas de OxyContin a pacientes con dolor, sabiendo que se engancharían. Para el año 2000, las ventas de OxyContin habían superado los 1.000 millones al año, convirtiéndose en la droga más rentable de América. Y las horribles consecuencias de esto estaban a punto de hacerse evidentes.
Los representantes de ventas informaron a Purdue sobre las preocupaciones expresadas por los médicos. Sus pacientes mostraban signos de adicción y síntomas de abstinencia severos si intentaban reducir su dosis. Pero Purdue les dijo a los representantes de ventas que dejaran de plantear problemas y vendieran más. Los pacientes con dolor se volvían adictos a Oxy porque la afirmación de Purdue de que proporcionaría alivio durante 12 horas era falsa. Los propios documentos internos de Purdue mostraron que para muchos pacientes el medicamento no duraría tanto, obligándolos a tomar más. Pero Purdue tenía un plan. Comenzaron a promover un nuevo concepto llamado pseudoadicción, lo que significa que si un paciente parece que se está volviendo adicto o muestra signos de abstinencia, en realidad no lo está. La dosis es demasiado baja, por lo que siguen experimentando dolor. Entonces la solución es aumentar su dosis. Nunca existió una ciencia real detrás de esta idea. Pero era perfecto para Purdue. Podían descartar las pruebas de personas que experimentaban síntomas de abstinencia como pseudoadicción, quienes en realidad necesitan más de su medicamento. Así que Purdue comenzó a usar el término pseudoadicción en toda su literatura que distribuyeron a los médicos. Y la persona que acuñó este término, David Haddox, pasaría a trabajar para Purdue y se convertiría en su principal portavoz. Pero pronto Purdue tuvo un problema mayor. La gente rápidamente descubrió que si triturabas una pastilla de OxyContin, podías eludir la liberación prolongada y obtener la dosis completa de una vez. El resultado fue una euforia inmediata con una pureza similar a la heroína. De hecho, OxyContin se conoció como la heroína de los hillbilly, ya que se convirtió en una alternativa para quienes buscaban el efecto de la heroína. Y era fácil de conseguir, ya que los médicos habían sido entrenados para recetarlo tan libremente para cualquier dolor, así que la gente simplemente reservaba citas con diferentes médicos en todo el país y acumulaba pastillas. Como resultado, surgió un mercado negro y OxyContin se convirtió en la droga callejera más popular. Cada vez más personas fueron enviadas a una espiral de dependencia y adicción. En ciertas zonas, el 9% de los alumnos de séptimo y el 25% de los de onceavo habían probado OxyContin. La facilidad con la que estaba disponible OxyContin y lo fácil que era abusar de él también causó directamente un aumento en la delincuencia. En las regiones donde se había recetado más intensamente el medicamento, el 70% de los delitos graves se convirtieron en delitos relacionados con drogas y hubo muchos casos de farmacias que fueron robadas y todo lo que se llevaban era OxyContin. Muchas farmacias querían dejar de almacenarlo, pero Purdue las amenazaba si lo hacían. Los datos eran claros. Desde que se introdujo OxyContin, hubo más sobredosis, más delitos y más cárceles llenas. Purdue fingió que no tenía idea de que se estaba abusando de la droga. Pero los correos electrónicos internos revelaron más tarde que todos los altos ejecutivos de Purdue y los Sacklers estaban muy conscientes de que su droga era ampliamente y fácilmente abusada. De hecho, específicamente dijeron al personal que eliminara todas las menciones de adicción de su comunicación porque querían ocultar cualquier rastro de su conocimiento. Una empleada, de hecho, envió a los Sacklers un informe mostrando cuán ampliamente se estaba abusando de Oxy, pero le gritaron y le dijeron que eliminara todas las copias. En cambio, su plan era culpar a las personas que se enganchaban a su droga. Richard Sackler, quien era presidente de Purdue, dijo en un correo electrónico: "Tenemos que golpear a los abusadores de todas las formas posibles. Ellos son los culpables y el problema, son criminales descuidados". Los llamó la escoria de la tierra. Entonces su plan era retratar a Purdue como la víctima en todo esto y poner toda la culpa en las personas que se vuelven adictas. El problema con este plan era que muchas de las personas que se estaban volviendo adictas eran pacientes de dolor legítimos que habían estado usando el medicamento exactamente como se les recetó. Tomarían Oxy, pero desarrollarían tolerancia y necesitarían dosis más altas. Purdue seguía diciendo a los médicos que era seguro aumentar la dosis, a pesar de evidencia contraria. Al ver el daño que se estaba produciendo, este fue el momento en que Purdue podría haber detenido todo. Pero en cambio redoblaron la apuesta. Lanzaron una nueva píldora con una dosis aún mayor, 160 miligramos, y continuaron utilizando las mismas técnicas de ventas fraudulentas para promocionarla. Un empleado de Purdue expresó su preocupación: "Se están matando con 80 miligramos, ¿por qué sacaríamos una píldora de 160? Una vez más, la avaricia fue la respuesta.
La verdad era que cuanto mayor era la dosis, más dinero ganaban los Sackler. Lo más loco de esta historia está por venir. Purdue y los Sackler estaban ganando tanto dinero con OxyContin que fácilmente podían permitirse silenciar a sus críticos y comprar a las personas que se suponía debían regularlos. Durante años, Purdue sobornó a políticos con grandes donaciones para campañas, y varios otros funcionarios luego fueron a trabajar para Purdue por enormes salarios. Pero para el 2007, Estados Unidos estaba en medio de una crisis de opioides. Se estaban perdiendo tantas vidas y el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estimó que la crisis de los opioides estaba costando a la economía de los Estados Unidos $80,000 millones al año. Por lo tanto, cada vez más personas estaban hablando sobre el problema. Finalmente, Purdue comenzó a estar bajo mayor escrutinio, y esto se debió en gran parte a un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales que se negaron a ser comprados y pasaron años armando un caso contra Purdue, mostrando todas las tácticas insanas y manipuladoras que habían utilizado. La evidencia era abrumadora. Purdue manipuló gráficos para hacer parecer su medicamento más seguro, entrenó a representantes de ventas para mentir a médicos, pagó a médicos para hacer anuncios sin revelar que eran publicidad, y hubo más casos de sobornos y mentiras. En 2007, Purdue Pharma fue llevado a juicio. Aunque Purdue era una empresa privada propiedad de los Sackler, la familia no asistió al juicio. Sin embargo, varias familias devastadas por OxyContin sí lo hicieron. Una madre le dijo a Purdue: ustedes crearon esta droga, la promovieron, mintieron sobre ella, mataron a mi hijo y a tantos otros, y continúan haciéndolo mientras hablo. Al final, Purdue fue condenado por tergiversar el riesgo de OxyContin. Tendrían que pagar $600 millones en multas y admitir que durante años habían comercializado fraudulentamente Oxy y deliberadamente ocultado el potencial de adicción y abuso de la droga, a pesar de que Purdue conocía los peligros desde el principio. 3 altos ejecutivos de Purdue también se declararían culpables de delitos menores. Pero aquí está el problema. Aunque $600 millones es mucho, ese mismo año OxyContin generó $3,000 millones. Dentro de la empresa, la multa de $600 millones se percibía más como una infracción de tránsito menor. No solo eso, los ejecutivos que se declararon culpables no recibieron tiempo de cárcel, y después del juicio volvieron a los jets privados de Purdue y recibieron bonificaciones financieras de los Sacklers por el dolor que habían sufrido. Y lo que es peor, justo después del juicio, Purdue simplemente redobló sus esfuerzos para vender aún más el medicamento. No cambiaron sus tácticas de ventas agresivas como prometieron. En cambio, los Sackler votaron para expandir su fuerza de ventas con 100 representantes de ventas más, y continuarían ganando muchos miles de millones de dólares más con el medicamento. Los Sackler también votaron para pagarse cientos de millones de dólares en dividendos de la empresa. Así que, aunque el juicio fue pintado como un éxito por el gobierno, la verdadera justicia no se había hecho, nada había cambiado realmente, y cualquiera que estuviera prestando mucha atención se daría cuenta de que un problema aún mayor estaba comenzando. Una consecuencia aparentemente positiva del juicio contra Purdue fue que algunos médicos comenzaron a reducir su prescripción de opioides como OxyContin. Ahora que estaba claro que Purdue había mentido tan descaradamente sobre los riesgos. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Millones de personas ya se habían enganchado a los medicamentos recetados, y ahora que Oxy se estaba volviendo más difícil de obtener, se encontraron recurriendo a drogas como la heroína y el fentanilo en su lugar. Al cortar de repente el suministro de las personas una vez que ya estaban adictas, se vieron obligadas a recurrir al mercado negro para escapar de los horrendos síntomas de abstinencia. OxyContin se había vuelto la puerta de entrada a las drogas ilícitas. De hecho, a Oxy se le había apodado la píldora de la heroína, por lo que tenía sentido que una vez que las personas ya no pudieran obtener recetas de Oxy, harían la transición a la heroína, que era más barata.
Según la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción, 4 de cada 5 personas que comenzaron a usar heroína en este momento lo hicieron después de comenzar inicialmente con opioides recetados como OxyContin. Las sobredosis de drogas aumentaron rápidamente. Cientos de miles de personas estaban muriendo. Purdue hizo un gran trabajo al promover el consumo de opioides, pero no tenía ningún plan para ayudar a las personas a dejar de consumirlos. Una vez que quedó claro cómo comenzó esta crisis de opioides, casi todos los estados comenzaron a demandar a Purdue y en 2020 se anunció que el gobierno federal podría presentar cargos federales. Para octubre de 2020 se acordó un gigantesco acuerdo de $8,000 millones. Por supuesto, ninguna cantidad de dinero puede compensar las vidas perdidas y el sufrimiento de las familias que perdieron a sus seres queridos, pero esto sonaba como que finalmente se iba a servir algún tipo de justicia. Sin embargo, resulta que había un nuevo giro. Purdue declaró la bancarrota y dijo que no había manera de que pudiera pagar la multa. Desde afuera, esto lucía imposible. Purdue había ganado más de $35,000 millones vendiendo Oxy. ¿Cómo podrían estar en bancarrota? Bueno, los Sackler siempre supieron que este día podría llegar, así que durante años habían estado moviendo miles de millones de dólares de Purdue a su propio nombre personal. Habían sacado más de $10,000 millones de la empresa, dejándola eventualmente como una cáscara vacía, y habían canalizado cientos de millones a sus cuentas bancarias en el extranjero que el gobierno no podía tocar. Así que extrañamente dijeron que la única forma en que Purdue podría pagar las multas por el daño que OxyContin había causado sería vendiendo más OxyContin. Claramente todo esto era bastante absurdo. Los Sackler afirmaron que las cuentas bancarias de la empresa estaban vacías, impidiéndoles pagar la multa de $8,000 millones. Entre tanto, los Sackler, dueños de la empresa, eran una de las familias más acaudaladas de América, habiendo obtenido su fortuna extrayéndola de la compañía en la década anterior. Pero técnicamente las demandas eran contra Purdue Pharma, no contra los Sackler. Un involucrado en el caso señaló la injusticia de la situación. Dijeron: cuando tu campaña de marketing ilegal causa una crisis nacional, no deberías poder quedarte con la mayor parte del dinero. Pero justo o no, toda la idea de tener una corporación es que es una entidad legal separada de las personas que la dirigen y por lo tanto tienen responsabilidad limitada. Sin embargo, hay algunas excepciones. Y pronto quedó claro para los Sacklers que si no llegaban a algún tipo de acuerdo, enfrentarían infinitas demandas más contra ellos personalmente. Entonces, los Sacklers negociaron un acuerdo en el que pagarían alrededor de $6,000 millones, siempre y cuando pudieran obtener inmunidad total para que nadie pudiera demandarlos nuevamente en el futuro. Esto fue muy inusual y el Departamento de Justicia lo apeló. En este momento todavía no se sabe con certeza la cantidad que pagarán los Sackler. De cualquier manera, parece que seguirán siendo aún muy ricos. Y a pesar de ser dueños de Purdue y estar conscientes de lo que estaba sucediendo, los Sacklers aún se negaron a admitir cualquier responsabilidad personal, incluso cuando su empresa se declaró culpable de cargos de delito grave. Uno de los Sacklers incluso afirmó: aún no he visto nada ilegal o incluso inmoral que esta empresa haya hecho. Luego continuó quejándose de lo injusto que era que las vidas de sus hijos se estuvieran arruinando debido a toda la mala prensa que rodeaba a la familia Sackler. La ironía de que uno de los Sacklers hable de vidas arruinadas fue algo nauseabundo. Es cierto que el nombre de Sackler quedó manchado para siempre, sin embargo, solían tener su nombre en todos los museos y universidades, pero ahora nadie quería estar asociado con ellos. Abusaron de su riqueza y poder, empeorando la vida de millones. Desde que se introdujo OxyContin, las muertes por sobredosis de opioides han aumentado exponencialmente. Cientos de miles han muerto, y en América, los opioides ahora te cobran más vidas que los coches o las armas. Para ser claro, OxyContin puede ser muy útil para quienes realmente lo necesitan. El problema fue el plan deliberado de los Sackler para que se recetara ampliamente, incluso para el dolor leve, utilizando tácticas ilegales. Eso fue avaricia imprudente. Y mientras muchas otras compañías farmacéuticas se unieron a la tendencia, Purdue y los Sackler fueron quienes la iniciaron y obtuvieron más beneficio.
La perturbadora verdad es que la crisis de los opioides fue causada por un negocio que buscaba obtener beneficios del dolor. Y una sola familia tomó algunas de las decisiones clave que causaron gran parte de la epidemia de opioides. Si te gustan las verdades detrás de los escándalos corporativos, te encantará la alocada historia de WeWork, una de las más locas en el mundo de los negocios. Solo haz clic aquí para ver eso a continuación y nos vemos allí.